Puedes comenzar, José Pablo. Okay. Bueno, buenas noches. Yo les voy a presentar el paper titulado Neuroinvasión por SARS-CoV-2 en cerebros humanos y de ratones. Si recuerdan un poco, cuando estuvimos hablando en la clase de ética, mencioné que uno de los posibles trabajos del futuro es la impresión de órganos. Bueno, ya se están realizando investigaciones y ya se están realizando pruebas clínicas. Como vemos aquí en esta imagen, los de color verde son tejidos que ya están siendo probados de manera clínica. Los de color amarillo están en desarrollo, aún no están siendo probados. Y los de color rojo están lejos de poder probarse clínicamente. Esto cobra un poco de relevancia, un poco de importancia, porque vamos a ver ahora más adelante en la exposición que los investigadores que desarrollaron este trabajo utilizaron ratones y trabajaron un poco con cerebros, digamos. Entonces, creo que una vez que esto se desarrolle, va a tener un impacto importante, tanto en la medicina, como en trasplantes y todo esto, también como en la parte de investigación y desarrollo, en la parte clínica y farmacéutica. Ok, los contenidos de la presentación, bueno, vamos a definir qué son organoides. Entonces vamos a hacer un recorrido por los resultados de la investigación. Vamos a ver seguidamente algunos de los materiales y métodos utilizados en la investigación y finalmente vamos a aterrizar en las conclusiones. Resulta que se han realizado estudios de autopsias humanas y se ha identificado ARN viral en tejidos cerebrales y proteínas virales en las células endoteliales dentro del bulbo olfatorio, eso también está en el cerebro, en personas que murieron de COVID-19. Además, han aparecido varios informes que reportan que la infección por SARS-CoV-2 se ha visto en células del sistema nervioso central. Sin embargo, hasta el momento no existen muchas incógnitas sobre la frecuencia o las consecuencias de esta neuroinvasión. Y precisamente esa fue la motivación que tuvo el equipo que desarrolló esta investigación. Ahora sí, veamos qué son organoides. Esta definición cobra importancia porque se menciona varias veces en el paper. Entonces, en la investigación médica y farmacéutica, a menudo se emplean modelos con animales, ¿verdad? Se realizan pruebas con animales, pero también realizan pruebas con cultivos celulares que permiten, de alguna manera, estudiar algunas enfermedades. Los organoides, de manera general, tienen la característica de que hasta cierto grado reproducen la arquitectura y la composición celular del órgano que se pretende conseguir. Y finalmente, un organoide cerebral, que son los importantes para esta presentación, es un sistema de cultivo de organoides tridimensionales derivados de células madre, específicamente generan in vitro la capa celular primitiva llamada neuroectodermo, y de esta capa es la que se genera el sistema nervioso. Entonces, estos organoides son importantes porque permiten realizar ciertas pruebas y ciertos estudios en sistemas de cultivo que son tridimensionales. Esta es una imagen de un par de organoides, ambos son cerebrales, aunque sean diferentes. A mí me parece súper chiva, incluso como bonitos o interesantes, no sé. Ok, ahora vamos a dar un recorrido por los resultados de la investigación. Uno de los primeros resultados fue que los investigadores, los científicos, lograron hacer un modelado de la neuroinvasión y muerte celular por el virus utilizando organoides cerebrales humanos. Primero ellos realizaron un cultivo y en este cultivo observaron que hubo replicación del virus en células progenitoras neurales humanas específicas del prosencéfalo. Esto en cultivos de 2 semanas de edad, y vieron que ahí habían cargas virales ya 12 horas después de la infección. Después realizaron infección de células neurales en organoides de 9 semanas de edad. Y a las 24 horas post-infección detectaron infección del virus. Y después, 96 horas después, encontraron un número significativamente mayor de células infectadas. Entonces, este hallazgo sugiere que el virus, el SARS-CoV-2, es capaz de utilizar la maquinaria de las células neuronales para replicarse. Esta es una imagen que
muestra precisamente lo que les acabo de decir. A la izquierda está una fotografía, digamos, a 24 horas de postexposición. Entonces vemos ahí en los cuadritos más a la derecha que ya se nota un poco de la presencia del virus, pero tal vez no es tan importante. Pero 96 horas después vemos de nuevo más a la derecha que ya ese zoom in muestra más rojo, que es la presencia del virus. Entonces, es como ver gráficamente lo que acabo de decir. 24 ya se ve un poco, pero 96 horas después ya se ve bastante más. El siguiente resultado fue que ellos lograron hacer un perfilado a nivel de célula única de organoides cerebrales. El asunto es que los investigadores tenían la duda de que si la homogeneidad de estos organoides cerebrales podía estar ocasionando que algunas células fueran más propensas a morir y otras a no morir o a sobrevivir. Entonces ellos lo que hicieron fue realizar una secuenciación de ARN de una sola célula para diseccionar los estados celulares y los cambios transcripcionales que ocurren después de ser infectadas por el virus. Digamos, de una sola célula, pero de varias células únicas. Entonces, realizando la lectura de estas transcripciones, ellos vieron que se encontró la presencia del virus en una variedad diferente de células. Es decir, la heterogeneidad del grupo no estaba afectando o no estaba generando que unas sí murieran y que otras no. Eso puede pasar en cualquiera de las células, demostrando entonces la infectividad generalizada del virus en las neuronas. Entonces, estos resultados lo que vienen a demostrar o indicar es el potencial que tiene el virus para manipular la programación metabólica del huésped, y entonces esto genera un entorno complicado de recursos o limitación de recursos para las células que ya están en el cerebro y que pues sí, tenían su funcionamiento determinado. El siguiente resultado fue que el receptor de ACE2 del huésped es necesario para la infección de neuronas. Entonces ellos lo que hicieron fue que inhibieron o realizaron un tratamiento previo con anticuerpos de ACE2, y esto demostró que había una inhibición significativa del virus. Entonces, esto quiere decir que este receptor ACE2 es necesario que esté presente para que los organoides cerebrales puedan ser infectados y para que la infección pueda seguir evolucionando en el tiempo y aumentando. Después, los investigadores acá en esto mismo quisieron revisar si hay respuestas de anticuerpos humorales contra el virus en el sistema nervioso central de pacientes infectados. Y si los cuerpos presentes en el sistema, los anticuerpos, presentes en el sistema nervioso central pueden prevenir la infección de neuronas o no. Acá fue súper interesante lo que hicieron, porque lo que fue tomar un líquido cefalorraquídeo de pacientes que ya se habían curado del virus. Lograron, digamos, como sacar ahí una pequeña muestra, supongo, y agarraron e inyectaron estos anticuerpos en organoides cerebrales y encontraron que efectivamente estos anticuerpos bloqueaban la infección por el virus del SARS-CoV-2. Como mencionaba por el principio, los investigadores trabajaron con ratones, y uno de los resultados fue que estos modelos en ratones con COVID-19 vienen a confirmar el potencial neuroinvasivo del virus. Ellos observaron que había una presencia creciente en el cerebro de los ratones después de que habían sido infectados por medio de una administración intranasal. Incluso 7 días después de la infección, el virus había seguido aumentando y estaba ya ampliamente presente en las células neurales de todo el prosencéfalo. Esta es una fotografía o una imagen de algunos de los cerebros de los ratoncillos, y se ve que la mayoría de las regiones del cerebro contenían una alta densidad de células infectadas, con la notable excepción del cerebelo, que sí llamó la atención de los investigadores, que no estaba tan infectado como otras regiones del cerebro que sí estaban muy notables. Digamos, ahí vemos incluso el bulbo olfatorio, que se ve que está bastante infectado. Esto es, los ratones, ellos realizaron, la forma en la que infectaron los ratones fue de 2 maneras. Una fue la que ya mencioné, la intranasal, que los ratones que fueron infectados de esta forma, sus signos fueron
de problemas pulmonares, pero no hubo pérdida de peso ni muerte en esos ratones. La otra administración fue intraventricular, que esta, por así decirlo, afecta más el cerebro, y esta sí ocasionó pérdida de peso y muerte en los ratones. Y llama la atención porque fue incluso con dosis muchísimo más pequeñas, incluso 100 veces más pequeñas que las utilizadas en la infección intranasal. Aquí ya pareciera arrojar ahí como alguna conclusión tal vez parcial de por qué tal vez el virus puede ser más letal en algunas personas y en otras puede ser relacionado con el punto donde se aloje el virus. Y ellos precisamente pudieron revisar un poco esto porque tuvieron la oportunidad de examinar 3 cerebros diferentes y distintas regiones de estos cerebros de pacientes que habían fallecido después de sufrir complicaciones bastante graves por el COVID, tan graves que acabó con la vida de ellos, ¿verdad? Entonces, en estos estudios y en las evaluaciones neuropatológicas que realizaron, identificaron que había ahí un poco de presencia del virus en el cerebro. Y los investigadores tuvieron como la curiosidad o no sé, la curiosidad científica de ver si el virus se comportaba como otros virus que tienen propiedades neurotrópicas. Por ejemplo, el Zika es un virus que tiene propiedades neurotrópicas. Y ellos encontraron que, y estos virus, como el Zika, tienen también la capacidad de infectar neuronas en los pacientes. Sin embargo, el virus, el SARS-CoV-2, tiene la, no sé si llamarle ventaja o el poder, de que no se encuentra una respuesta inmunitaria típica de otros virus neurotrópicos. Entonces es como muchísimo más letal y muchísimo más, letal, ya que el cuerpo no genera una respuesta inmunitaria como si lo hacen con otros virus neurotrópicos. Ahora vamos a ver los materiales y los métodos. Como mencioné antes, este es como un cherry pick realmente de algunos materiales y algunos métodos porque el paper es bastante extenso en esta sección, entonces probablemente el tiempo no habría alcanzado para mostrarlos todos. Acá todos los procedimientos que los investigadores realizaron fue una instalación de nivel 3 de bioseguridad y fue aprobada por el Comité de Seguridad y Salud Ambiental de Yale, incluso aquí viene el número de aprobación y demás. Los ratones con los que los investigadores trabajaron venían de 2 poblaciones diferentes, y tenían entre 6 y 12 semanas de edad. Uno de los experimentos con los ratones de tipo salvaje se realizaron con controles de quemada y los otros experimentos que son estos acá, B6 y todo eso, fueron de un único lote que envió el Jackson Laboratory. Luego, para la generación del virus, del SARS-CoV-2, ellos utilizaron stock viral para generar esos stock virales, inocularon células U7.5 con un aislado del virus y generaron un stock P1. Luego, para generar un stock ya de trabajo, las células B6 fueron infectadas con una multiplicidad de infección de 0,01 durante 4 días. Ahora, para infectar con el SARS-CoV-2 son los organoides, entonces estos organoides los organoides cerebrales están en unas placas de baja adherencia y fueron infectadas con el virus en una multiplicidad de infección de 1. Y aquí se explica un poco el detalle de cómo fue la infección intranasal y la intraventricular. La intranasal, como les mencioné, es por la nariz, y entonces acá los ratoncillos se anestesiaron usando isoflurano, y lo que hicieron fue utilizar una pipeta y administrarlo por vía intranasal, y fue 50 micralitros de SARS-CoV-2. Luego, la infección intraventricular, esta sí es un poco o bastante más invasiva, y lo que hicieron fue una trepanación. Esto básicamente lo que hace es que, bueno, les rompen el tejido de la cabeza, rompen el cráneo, exponen el cerebro y pues el cerebro queda ahí expuesto. Y entonces, incluso al hacer este procedimiento un poco más invasivo, se tiene que, incluso los ratones fueron anestesiados utilizando ketamina y un proceso un poco diferente. Y acá utilizan una jeringa que estaba cargada con 10 micralitros del virus y la insertaron por el orificio de trepanación y ahí inyectaron con una profundidad súper exacta de 2 milímetros. Incluso el paper menciona que
Una vez que realizaron este proceso, dejaron la aguja en el cerebro por aproximadamente 2 horas para evitar que sacarla repentinamente ocasionara la muerte de los ratones o algún daño y que luego no pudieran ser aprovechados para el experimento. El análisis del ARN viral, entonces, bueno, los investigadores habían definido una serie de tiempo y en los puntos indicados las poblaciones de ratones fueron sacrificadas en isoflurano al 100% y sacaron el tejido cerebral y lo pusieron en un tubo homogenizador y el ARN se extrajo con un mini kit de RNA-seq y ya finalmente para cuantificar los niveles del ARN del virus utilizaron una PCR cuantitativa en tiempo real. Y los cultivos de los organoides, para este punto, entonces ellos lo que hicieron fue, bueno, sembraron 9.000 células individuales durante un día. Después, el proceso para generar los organoides fue siguiendo la literatura que ya existe y utilizaron un agitador orbital para la agitación de estas células. A mí me llamó un montón la atención lo detallado que es esta parte de los métodos, porque incluyen marcas, incluyen mediciones, incluyen cosas como, bueno, la aguja exactamente 2 milímetros de profundidad. Y es como súper, súper, súper detallado cómo lo manejan. Es como, no sé, si alguien tuviera el conocimiento y el capital y todo el equipo necesario para replicarlo, probablemente podría hacerlo porque el nivel de detalle es así de fino, o granular. Ahora veamos las conclusiones. Bueno, los resultados sugieren que los síntomas neurológicos asociados con el COVID pueden estar relacionados con las consecuencias de la invasión viral directa al sistema nervioso central. Y demostraron de manera experimental que el cerebro es un sitio de alto potencial replicativo para el virus. Se demuestra que el virus además causa una muerte neuronal significativa en los organoides del cerebro humano. Y se demostró, fueron capaces de demostrar por primera vez que la neuroinvasión del virus en ratones puede ocasionar o tener una remodelación significativa de la vasculatura cerebral. Entonces, esto proporciona un vínculo potencial, y acá es como importante resaltar el potencial, entre la hipoxia y lo que se ve tanto en el organoide humano como en el cerebro del paciente. Esto de potencial es importante porque no se pudo demostrar totalmente y es probablemente esas cosas que quedan como para trabajos futuros y posibles investigaciones que podrían desarrollar este mismo equipo de trabajo o quizás. Y bueno, eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Pablo. Es un paper bastante interesante. La razón por la que yo lo seleccioné es, tal como mencionaste, el cuidado que tienen a la hora de presentar la metodología que se siguió en el experimento, ¿verdad? Que es como bastante cuidadosa. Y de lo que pudiste notar, ¿hay alguna observación o comentario que tenés con respecto al experimento que se ejecutó, una oportunidad de mejora, tal vez algo que se debe especificar? No, bueno, a decir verdad, yo no le encuentro ninguna oportunidad de mejora. Es un poco complicado porque no es como mi área, entonces hay muchas cosas que no entendía o no entendía a la primera ni fácilmente, pero a mí me llamó un montón la atención porque era como realmente muy granular, muy detallado, muy específico. Entonces sí, yo pensé, digamos, alguien sí, que si esta sí es su área y tuviera el dinero y el tiempo y el equipo para hacerlo, creo que podría replicar el experimento sin mucha complicación. Sí, ahí bueno, esto queda fuera del alcance del paper, pero hay varios autores que mencionan que el problema de las variantes genéticas de los ratones de laboratorio que se utilizan para un montón de pruebas médicas generan sesgos en los resultados, pero como te digo, esto queda fuera tal vez de lo que uno pueda ver en el experimento. Y ¿ya te dio COVID? No que yo sepa, al menos. Muy bien, ¿has oído esto de que el COVID y pierden el olfato? Sí, de hecho, digamos, El gusto al del principio era olfato. una. Sí. Eh, Es curioso porque te lo menciono porque está asociado al paper específicamente esto de la muerte de neuronas. Cuando yo oí eso, yo me imaginaba que el COVID, pues, sí, le inflamaba a uno las zonas que lo hacían percibir el olfato, el gusto y que por eso uno no lo sentía.
y resulta que no, que era que mata las neuronas que te hacen percibir esos sentidos. Entonces imagínate qué terrible. Sí, probablemente por eso, digamos, hay personas que muchos meses después incluso no han recuperado al 100% el olfato o el sentido del gusto. Sí, esas por dicha se recuperan, por eso es que la gente porque son pues neuronas que se están renovando y vuelven a recuperar los sentidos, pero sí, eso es una de las razones y asociado a esto que vemos en el paper. Muchísimas gracias, José Pablo. Gusto.